Bueno, bien, vamos a arrancar entonces. Bueno, la idea sería para esta clase, primero arrancar viendo los ejercicios de la guía de condicionales anidados. Si alguno quiere por ahí ir presentando alguno, o si tuvo dudas con este o con algún otro, como vamos a hacer un poquito de revisión ahí. Y después, si tenemos tiempo, vamos a seguir con lo que ya creo que habíamos comentado en la clase pasada de la otra estructura que nos queda del según, o sea, bastante similar a lo que ya habíamos visto, pero un poquito mejorada. Y haríamos un poquito más de práctica de la guía del según. Así que bien, ¿alguno que quiera compartir de la guía 6 o arrancamos con alguna duda en particular? O si quieren que, no sé, intente hacer alguno acá en vivo. O si alguno por ahí había llegado un poquito tarde a la clase pasada y quieren que retome un cachito con teoría, no hay problema. A ver. Bien. Eh, bueno, no hay problema. Podríamos dedicarle un tiempo, si quieren yo puedo hacer uno y mientras también pueden hacer otro, o también en la segunda parte de la clase pueden hacer de la guía 6 y la guía 7. Bien, bueno, arranquemos entonces primero con un breve repaso de la clase pasada. Bien, bueno, en la clase pasada seguíamos trabajando, seguíamos revisando las estructuras de condicionales, o sea, todavía no estábamos en esta sección, dentro de las tres estructuras de control que vamos a ver del paradigma imperativo. Y como yo le comentaba, si por ejemplo tuviéramos que verlo gráficamente a la estructura condicional anidada o combinada, como se la puede llamar, básicamente sería una extensión de lo que ya conocemos de la estructura condicional simple y o la alternativa. Como yo le había puesto acá, en esencia, de nuevo, no es una estructura nueva, sino es como volver a reutilizar lo que ya conocemos y darle un nombre un poquito distinto. Y lo que quería más que nada que se vayan en la clase pasada era que sepan que, bueno, está la posibilidad que dentro de una estructura condicional vuelvan a utilizar otra estructura condicional como una instrucción. Esa sería como la esencia del condicional anidado. La idea también que esta nueva estructura, sí, vamos a decirle nueva estructura para más fácil, esta nueva estructura ya nos va a empezar a dar más poder todavía, porque vamos a poder resolver problemas cada vez más complejos, con más alternativas y demás. Y bueno, de a poquito, o sea, yo como que les iba mostrando cómo fueron las distintas alternativas desde que comenzamos con el condicional, el más simple de todos, es decir, aquel en donde teníamos solamente, o sea, preguntábamos si una determinada condición se cumplía, y si se cumplíamos, hacíamos un conjunto de acciones o instrucciones. Luego le habíamos dado un paso más adelante y no solamente teníamos acciones si se cumplía la condición, sino también acciones si no se cumplía la condición. Y ya entrando en el terreno de la anidación o de la combinación, bueno, podríamos tener varias combinaciones. Por ejemplo, como yo le decía, dentro de un condicional simple, es decir, sin considerar la alternativa por falso, dentro podríamos tener otro condicional simple, como se ve acá. Obviamente va a respetar todas las reglas y todo lo que ya sabemos de condicional simple. También, incluso en un condicional que tiene el sí y el sí no, es decir, un condicional alternativo, dentro de la condición sí también podríamos tener de nuevo un condicional anidado. Es decir, que, o sea,
parte de la instrucción es que haríamos por el camino verdadero de el condicional, como es, más externo, un nivel más externo, podríamos tener otro condicional. También otra combinación que yo le mostraba era que o sea, si tuviéramos un condicional alternativo y estuviéramos dentro de las acciones por verdadero, de ese primer sí, o el más externo, podríamos también incluso tener un sí, sino más interno. Y lo mismo aplicaría para el si no, es decir, podríamos tener tanto como un condicional simple, como un condicional alternativo, y a su vez, bueno, esto como que seguiría, o sea, podríamos hacer tantas anidaciones como no sea posible y bueno, podamos manejar nosotros, obviamente. Algo que, bueno, surgió también de revisar los ejercicios y eso, era que, bueno, todo esto cada vez se empieza a complejizar más, ¿no? Como yo le decía, con más posibilidades obviamente van a aparecer mucho más problemas. Y después, bueno, le comentaba una serie de problemas, o al menos situaciones en las que yo me he topado más de una vez trabajando con condicionales. Por ejemplo, que bueno, uno empiece a hacer estructuras de este tipo, que yo le llamé como un flujo complejo, y bueno, es como que uno empieza a escribir así a lo pampa, digamos, hablando muy en criollo, sí, todo es anidado y por ahí no se detienen a ver qué podría, como es, arreglarse, o como se dice en la jerga de programación, refactorizar o reconstruir el código en algo un poco más entendible, como por ejemplo este tipo de solución que yo le mostraba para el ejemplo anterior. La idea detrás de decir flujos complejos es decir, bueno, que ustedes escriban, por ejemplo, un condicional, y luego cuando le dan una segunda lectura, que es clave siempre cuando están escribiendo su código, en esa segunda o tercera lectura se dan cuenta que tal vez el flujo, o sea, de la ejecución que va a tener ese condicional, no haya quedado de lo más limpio, y bueno, convenga tal vez, no sé, combinar dos condicionales en uno con varias condiciones y demás. Otro tema, bueno, que le había comentado era también tener cuidado a ver cuando ya empiezan a tener más de un condicional trabajando al mismo tiempo, ya sea que sea anidado o también, bueno, que sean dos condicionales distintos, que yo un poco más arriba o un poco más abajo en la línea de ejecución. Tener cuidado a ver cómo van escribiendo las condiciones, porque a veces empiezan como a preguntar dos veces por una misma o algo muy, o una condición, o por condiciones muy parecidas, y por ahí a veces se puede mejorar la condición y decir, como yo por ejemplo le mostraba acá, en vez de preguntar dos veces por el número, qué sé yo, si es primero mayor que un valor, y luego si es particularmente un valor, a veces quizá te conviene directamente preguntar por un valor en particular. De nuevo, todo muy trivial, o sea, por ahí es como que se caía de maduro el ejemplo, pero la idea es esa, es como decir, bueno, también no solamente chequeen si el condicional, o sea, si toda la estructura le quedó, digamos, limpia, sino también ya vayan más a lo puntual y vean si lo que están preguntando en sus condiciones tiene sentido, o si por ahí no se solapa con alguna otra condición, etc. Y otro problema que yo les contaba era lo que yo le llamaba como código inaccesible. No era el mejor ejemplo que le mostré acá, pero bueno, la idea detrás del código inaccesible es que hay veces que van a usar estructuras condicionales y van a construirla de tal manera que con todo, o sea, con todas las condiciones que tengan por ahí armadas, van a tener ciertas áreas de código que puede ser que nunca se ejecuten. Y eso es por ahí lo que se le llama código inaccesible o código muerto, porque nunca se te va a dar que, como es, el condicional se cumpla o no se cumpla, y vos no puedas ir a ese flujo por positivo o por negativo. Eso, o sea, eso, digamos, a veces los entornos son un poco más, o sea, hay un montón de entornos de desarrollo que son mucho más sofisticados y se ponen a analizar eso y como que ya se dan cuenta
que cierto código tal vez no se te vaya a ejecutar con lo que vos hayas escrito. Y es como que a veces te lo van a ver, porque voy a intentar usar un entorno que nos muestre eso cuando estemos con otro lenguaje. Van a ver que a veces se lo muestra el código como, por ejemplo, más traslúcido, o te avisa, simplemente te avisa de alguna forma. Pero bueno, en definitiva, por ahí no hay que confiarse obviamente de las herramientas que usamos, y no hay mejor forma que para este tipo de casos, en donde uno por ahí no sabe por qué no está entrando mi código a una determinada rama. No hay una mejor solución que, bueno, sentarse a correr el código una y otra vez, o armarse una lista de ejemplos, y sobre todo por ahí hacer mucho hincapié en lo que se llaman, como es, condiciones de borde, es decir, o condiciones límite, o condiciones extremas. Por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando, por ejemplo, como aquí, que yo estoy analizando rangos numéricos, a veces lo mejor es probar sobre todo los extremos de esos rangos, ver si, bueno, si por ejemplo esos rangos, no sé, son rangos inclusivos o no, es decir, que por ejemplo se cuenta el extremo, y probar ese valor y quizás, no sé, más o menos 2 o 3 valores. Como que eso es como tipo clave a la hora de probar, porque al menos vos ya estarías probando tipo los casos más límite, que muchas veces, ya sea que ustedes sean su propio tester del código, o bien trabajen con alguien que le vaya a testear el código, cuando se lo quieran romper, entre comillas, el código, van a ir a esos casos más finos. Después, obviamente, sí, si vos, por ejemplo, estás trabajando con un rango de valores, también está bueno que pruebes, no sé, hagas un sondeo o hagas una muestra de, qué sé yo, 3 o 4 valores, o no sé, 20, o una muestra representativa de una cantidad de valores internos para saber qué funciona. Pero bueno, eso también hay toda una rama que también se puede estudiar sobre testing de código, prueba automatizada y eso, pero bueno, no les quiero tampoco entrar con tanta información, pero lo que sí nos compete del tema de condicionales es, bueno, una vez que los escriban, péguenle siempre una segunda o una tercera leída y vean si les quedó más o menos bien la estructura general, vean cada una de las condiciones, traten de imaginarse, no sé, distintos casos para las variables que vayan a usar en esas condiciones, a ver si más o menos todos los flujos se van a cumplir, y bueno, en definitiva, prueben y recontraprueben para ver si todo funciona. Y bueno, eso era más que nada, bueno, quise hacer un repaso, se me fue un poquito más largo, pero bueno, esa era la idea más que nada con las cuestiones de condicionales anidados. Saber que dentro de condicionales ustedes pueden poner más condicionales. Y que bueno, obviamente se va a complejizar la cosa y va a estar muy interesante las pruebas, los errores, etcétera, etcétera. Eso era entonces más o menos lo que estuvimos viendo a súper grosso modo y rápido en la clase pasada. Y después les había dejado la guía número, ya no me acuerdo porque sé que me había pasado con los números, pero bueno, la guía de, si no le erro, la número 6 de condicionales anidados. Condicionales anidados. Tengo que corregir todo eso. Y bueno, hasta acá, sobre todo por ahí a los que no estuvieron en la clase pasada o llegaron un poco tarde, los pude meter más o menos en onda de lo que vimos en la clase pasada, o les quedó alguna duda de eso antes que entremos a ver ejercicio. ¿No? No, de mi parte no. Buenísimo, genial. Bueno, no sé si ahora quieren que yo les muestre alguno de estos ejercicios y lo hagamos juntos, alguno que hayan tenido complicación o que quieran en particular, o revisar. Bien, me sirve. A ver cuál podemos elegir. Sé que sé que lo habíamos tratado en la clase pasada,
Así que ese por ahora lo voy a dejar un poquito de lado. Pero, a ver... esta era la continuación, que le hice un par de modificaciones. El de lógica, ese estaba bien. Era este. El tercero sería, profe. Ahí está, gracias. Bien, vamos a traérnoslos. Bien, acá la idea era más que nada, creo que yo se lo había dejado en la clase 3. No, era la clase 2 entonces. Bien, esto era como medio trampa para que vayan ahí al PDF de la clase. Bien. Vamos a checar un cachito. Bueno, la idea era ponernos a jugar un poco con el tema de las tablas de verdad, que me acuerdo un compañero había pasado y que estaba bueno. Está bueno para hacer incluso, qué sé yo, eh, ¿cómo es? Para trabajar condicionales nidado y todo. La idea era que nosotros podamos comprobar incluso mediante un algoritmo las dos tablas, ya sea la de la conjunción y la de disyunción, que son las que más se usan sobre todo en todos los lenguajes. Hay otros lenguajes que incluso permiten usar más operaciones, como por ejemplo disyunción exclusiva. Después también algunos también permiten implicación. Después, bueno, hay todo ya un paradigma, que es el paradigma lógico, que trabaja a pleno con todas las cuestiones de lógica, pero bueno, ese es como dato para el hogar si tienen ganas de averiguar, porque ese es loquísimo, 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 y se usa mucho sobre todo en inteligencia artificial y en eso, pero bueno, datos que por ahí no aportan mucho. Bueno, vamos a empezar con la de la tabla de la conjunción. Bueno, de ver la tabla, nosotros al menos sabemos que necesitaríamos dos variables como para operar. Vamos a dejarlo en dos variables, como para que sea bastante sencillo. Lo podríamos después tener para más valores, pero con dos valores vamos a estar bien. Entonces, lo que yo arrancaría, incluso las podríamos definir como P y Q, pero bueno, vamos a decir proposición 1, que es el nombre específico, y proposición 2. En este caso vamos a jugar con valores lógicos ya de entrada. Y la clásica de ingrese, ¿verdad?, de la proposición 1. Y lo mismo vamos a hacer para la segunda. De nuevo acá recordemos que tenemos que ingresar, o sea, vamos a tener que escribir la palabra, pero internamente va a almacenar una variable de tipo lógica, es decir, de dos estados, verdadero o falso. Bien, y una vez que tengamos las dos variables, ya necesitaríamos más que nada establecer la operación. Y la verdad que, bueno, esto era más que nada traducir tipo la tabla, que nosotros sabemos que
si la proposición 1 es igual a verdadero. Es más, podríamos incluso, o sea, arrancaríamos primero analizando lo siguiente. Yo arrancaría analizando los valores de P, o sea, perdón, los valores de la proposición 1. Entonces vamos a hacer el camino porque P sea verdadero. Entonces después nos queda analizar cuál es la posibilidad que tendría Q, o sea, o la proposición número 2. Y ahí tendríamos que repetir, pero en base a la proposición número 2. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, estaríamos reflejando la primera fila, que es la única para la cual la conjunción nos daría verdadero. Entonces, si ambas proposiciones son verdaderas, vamos a mandarle escribir el valor de verdad de P y Q. Ok, Q es... bueno, P y Q es verdadero. Entonces ahí tendríamos, digamos, la primera fila del análisis. En este caso, si estuviéramos ante el si no, ¿en qué caso estaríamos? O sea, vamos a ir anotando qué información ya más o menos sabemos, porque eso es importante, sobre todo cuando están trabajando con condicionales de muchas condiciones y demás. Cuando yo ya entré, obviamente, a esta parte, la información que ya sé es que proposición 1 es igual a verdadero. Vamos a ponerle B para más fácil. Y si está entrando, si se cumple esta condición, lo que voy a saber es que proposición 1 es verdadero y proposición 2 es verdadero. Entonces estoy ante el primer... Lo corto. ¿Sí? ¿No se vuelve más engorroso hacerlo así? ¿No es más fácil hacerlo tal cual la tabla, ya en el primer sí, unirlos con un i y olvidarnos de seguir estirando? Eh, O sea, en el primer sí, ya poner las dos cosas, P y Q, parece una manera, haciendo una conjunción con un i. sí. Y no se sí, 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 y nos vamos cada vez más como adentro. Puede ser, puede ser. Voy a tomar ese para acá, para hacerlo ahora debajo, para tenerlo Ok. lado a lado. Pero me gusta esa propuesta. Gracias. Voy a terminar de esta ¿No? manera, lo termino de esta manera y ya lo hacemos de eso. Bien, entonces, bueno, acá estamos ante la primera fila y si no, estamos ante la segunda fila. Entonces, bueno, acá ya sabemos que para cualquier otro caso siempre va a ser falso. Y bueno, si estamos o sea, si esta primer sí no se cumple, entonces vamos primero a saber que ya sabemos que la proposición 1 es falsa y bueno, después deberíamos repetir todo lo mismo, preguntar qué valor tiene la proposición 2 y bueno, lo que va a cambiar es la información de la segunda proposición. Pero de nuevo, en cualquiera de los otros tres casos, o sea, de las otras dos filas que estaríamos trabajando acá, va a ser falso. Vamos a probarlo medio rápido nomás para chusmear. Verdadero. Falso. Ajá. Bien. Vamos a ver si el que más me interesa de los dos verdaderos. Bien. Bien. Bueno, de nuevo, esta hubo una chance. Vamos a arrancar. Vamos a tomarlo por aquí. Tomarlo acá y vamos a hacer otra chance. Si yo no le erro, vos me estabas sugiriendo hacer esto de acá, ¿no? Exacto. Sí. Sí, para este caso súper específico, sí. O sea, justo nos da que tenemos un solo valor, o sea, que nos va a dar verdadero y sí. Tranquilamente podríamos haber economizado.
y incluso para, sí, Para cada línea de la tabla se puede, ¿no? exactamente. O sea, porque esto ya sabemos que esto ahí es escribir. Y si no, bueno, acá a lo sumo, si no, o sea, si nosotros tipo estaríamos haciendo algo un poco más gráfico, ahí sí podríamos preguntar qué onda los valores, o al menos mostrarlo. Pero bueno, acá a lo sumo, lo que haría un poquito más complicado, que tampoco es complicado para este ejemplo, es saber qué información tenemos acá, porque al yo hacer este tipo de condición, lo que estoy súper seguro cuando estoy acá, lo que estoy súper seguro cuando estoy acá es que ambas son verdaderos. Pero si yo estoy acá, es como que le puse mucha más información al si no, o muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque puede ser que la proposición 1 sea verdadero, o sea, que la 1 sea verdadero, y Q, digamos, para más fácil, sea falso. Uy, caramba, qué mal está dando el teclado. Ahí va. Esta sería una posibilidad. Tendríamos tres posibilidades. Que las dos sean, que una sea verdadera y la otra falsa, o que las dos sean falsa y falsa. Eso por ahí es cómo les conviene a ustedes manejar lo que yo les digo, la distribución de la información o las chances, porque, o sea, de nuevo, sería mucho más sencillo hacerlo así. Pero O sí, sin ningún si no. ¿cómo? Puro sí, que no tengan si no. Puras líneas de sí. Sí, el tema por ahí, si vos, por ejemplo, ya empezás a hacer, o sea, puedes decir, agregar puras líneas de sí acá, o... Que no tenga si no. Sí y dos condiciones, sí, o dos condiciones, sí, dos condiciones. Exacto, así. a ver, para que no quiero perder esto. Voy a decir seguir agregando así. Pasa que eso sería anidado, ¿verdad? Entonces... Ah, no, es otra cosa. Perdón, vos me decías así. Ah, Yo pensé que decía un sí dentro de otro sí para evitar el si no, pero el y si vamos no es planteando útil. la tabla. Bien, bueno, hay algunas cuestiones ahí. ¿Por qué? O sea, ¿es válido usar varios sí como lo plantearía? Sí, totalmente. O sea, porque mientras que compile y corra, es válido. Y obviamente mientras después ya resuelva lo que le estamos pidiendo. El tema de vos codificarlo así es que, o sea, usualmente los lenguajes y, bueno, o sea, todos los entornos de ejecución, vos estarías empezando a preguntar ya muchas veces. O sea, vamos a encararlo de esta manera. Cuando vos tenés un sí, sí, no, cuando arranca este si no, ya no pregunta, es decir, se ahorró preguntar si esto era falso. O sea, acá es como que Lo entra... hace por descarte. ¿Cómo? Claro, exactamente. Es como que directamente, o sea, ya esto es algo muy interno de los lenguajes, pero es como que te ahorras un poquito de preguntas. En cambio, acá, si vos incluso tenés mucho código, suponete, no sé, que tengas mucho código en sí, a veces, si esto ya se te cumplió, no va a ser necesario que, bueno, vos ejecutes esto o ejecutes esto. Ah, claro. Entiendo, voy a estar cargando de Claro. preguntas que no se pueden cargar. Igualmente, o sea, justo, o sea, el PCInt no tiene una instrucción que te permite como cortar la ejecución, que un montón de otros programas sí, que por ejemplo tienen la instrucción que se llama de retorno o salida. Y bueno, con ese tipo de instrucciones vos podrías hacer un poquito más eficiente lo que vos querías hacer con, por ejemplo, varios sí. Porque tipo, si uno de los sí se cumple, vos en No te otro descarta. claro, vos en otro lenguaje podés hacer que ni bien termine de ejecutar este sí, le ejecutás una instrucción específica que tipo se llama salir,
y bueno, ya como que corta y a lo sumo no te ejecuta esta parte. Pero bueno, puede ser por ahí un poquito más trambólico manejarlo. Pero sí, es válido. O sea, habría que analizarlo también en qué contexto daría, pero sí, o sea, podría ser. Claro, claro. Siempre según el Hoy en contexto. matemática vimos teoría de conjuntos, de grupos. Creo que sería muy útil, por ejemplo, para definir un complemento de algo. A ver, ¿cómo lo...? Creo que voy más allá de las cosas. Sí, conjunto ya imagino, o sea, sí vamos a trabajar con conjunto, todavía no, es como que yo voy a hacer de cuenta que no conocemos esa herramienta de conjunto, pero sí, está bárbaro para probar eso. Yo estoy esperando lo de las variables en las matrices y esas cosas, Ah, para ahorrar tiempo, digamos. estamos a un par de clases todavía, pero ya van a llegar. Gonzalo, Sí. Luciano te escribió ahí en el chat. Ah, gracias, perdón, me había re olvidado. Un segundo. Eh, Me perdí con cuál, capaz que seguramente escribí rapidísimo, pero... Con ese de ahí arriba, sí, ese. Ah, gracias. Sí, importante esto de error de copia. Habría que hacer una clase de tener cuidado de copiar y pegar a lo rápido. Gracias. ¿Cómo es? Pero sí, o sea, de nuevo, hay que tener cuidado por ahí. O sea, con tipo, sé que a veces el sí, sí, no, con mucho sí, sí, no adentro, se puede volver medio súper complicado como de entenderlo a la primera o saber qué está pasando adentro. Acá de nuevo era algo como, tipo, estamos trabajando con dos condiciones y ya ven que, bueno, o sea, queda lindo hasta ahí y hasta simétrico, podemos decir. Pero ya cuando empiezan a tener, no sé, ya muchas condiciones, y recuerden que, qué sé yo, entre cada lugar pueden tener más código y más código, ahí se puede volver más complicado. Usualmente dicen que no debería, o sea, no se debería llegar hasta más de 3 niveles como es de anidación. O sea, imagínense que si yo ya empiezo a hacer un tercer nivel, ya no estaríamos más jodidos todavía. Pero bueno, dicen, o sea, es como una buena práctica no llegar hasta más de 3 niveles. Si ya estamos más en 3 niveles o más, bueno, habría que ver si, por ejemplo, no podríamos jugar así, o sea, como desacoplarla en sí un poquito más afuera, es como decir, traerme los niveles más para arriba, pero bueno, eso ya es como cuestión mucho de ir mejorando el código, que por ahora no nos podemos tomar un poco esa licencia. Bien. Y bueno, para la otra parte del ejercicio también, casi que podríamos, eh, si lo hacíamos un poco, o sea, si lo rebuscamos un poco, lo podríamos haber hecho. O sea, casi con las mismas instrucciones. ¿Qué pasó? Ah. ¿Cómo es? O sea, para la otra parte de la disyunción, bastaba solamente con tomar todo esto y a lo sumo... en realidad no, porque esto era más fácil. Este sí, queda mucho más fácil haciéndolo de esta manera. O sea, si la proposición 1 o la otra eran verdaderas, bueno, o haciendo el mismo ejemplo para no cagarlo. Bueno, o sea, sin pensar de que yo pudiera haber usado una condición, una doble condición, tranquilamente podríamos haber hecho lo siguiente. En este caso, esta verdadera, esta verdadera, esta verdadera, una es verdadera,
esta es verdadera y la otra no es verdadera, o sea que esta es verdadera, y la último caso que las dos hubieran sido falsas. De nuevo, esta era una forma. Yo más que nada quería por ahí que lo encaren con anidado, solamente como para jugar o hacer un calentamiento, decir, bueno, vamos a ir escribiendo este tipo. Sí, por ahí, por ejemplo, no sé si en matemática uno está ya jugando con tablas de verdad y eso. Cualquier tabla de verdad que ustedes tengan podrían hacerla acá. Imagínense nomás que, bueno, la cosa se va a empezar a súper complicar si ya tienen tres proposiciones o tres variables, porque bueno, ahí se empieza a hacer 2 a la n y se va todo. Ya tendríamos con 3 casos nomás 8 combinaciones posibles, así que ahí pueden. Pero bueno, lo bueno por ahí nosotros acá, que lo estamos programando, y bueno, es justo el compañero se dio cuenta bien, por ejemplo, cuando analizamos la conjunción, nosotros nos podíamos tomar rápido de la licencia de saber que hay un caso nomás que es verdad y todos los otros casos son falsos, entonces bueno, podríamos haber mejorado mucho como es el algoritmo, solamente preguntando, bueno, si las dos son verdaderas, listo, es verdadero, y si no, son falsos. Sí, solamente ustedes quisieran como calcular el valor de verdad, como que, bueno, como que no les interesa tipo mostrar mucha más información. Esa entonces, bueno, era más una posible solución para ese ejercicio. No sé si por ahí se entendió o alguna duda. Bien. ¿Alguno otro que quieren que muestre? Que trabajemos sobre ese. Entonces, de la otra manera, hubiera estado bien hacerlo también. Si poníamos, por ejemplo, así, ahí te lo mando el chat. ¿Vale? Parecido a lo que dijo hoy el compañero. Sí, sí, sí. O sea, para calcular el valor, sí, porque vos ya con esta doble condición, sí, ya estarías calculándolo bien. Lo único nomás es que, bueno, no estaríamos practicando el condicional alineado, pero sí, a lo efecto de poder calcular el valor de verdad, sí, te sirve. Si por ahí yo justo tuviera, bueno, no, tampoco, porque si tuviera tipo pedido, bueno, pero decime qué valor tiene cada variable, ya lo agregas acá en el mensaje y ya está. Pero sí, sí, o sea, Dale, el dale, dale. efecto es el mismo. Dale, perfecto. Gracias. Bien, a ver, vamos a preguntar entonces por... ¿Este 5 o el... Bueno, el 6 era más que nada, era uno que iba a quedar bastante largo, nomás, en puras condiciones. No sé si el 5, tienen ganas que hagamos el 6. Ojalá que por ahí nadie lo haya hecho, porque me di cuenta que, bueno, los valores que le di medio que no tenían mucho sentido. Ahora se los corregí y lo estuve revisando un poquito. Pero bueno, si alguien ya lo hizo, le pido disculpas, que no lo revisé. ¿Ahora lo subiste actualizado el 6? No, porque estuve hasta casi un ratito antes de clase haciéndolo. O sea, revisando esto. Ah, dale, dale. Bueno, vamos a dejar grabado este para que quede con material y ya sigue un poquito más el tema, el nuevo tema. Bien, en este, bueno, era un enunciado bastante largo que por ahí se va a resumir bastante. La idea es que bueno, nosotros hagamos un análisis de un laboratorio de análisis clínico y llega una persona y queríamos saber si tenía anemia o no. Obviamente que no, tomado con las pinzas de estos valores, no lo investigué demasiado, pero bueno, la idea era que con ciertos datos pudiéramos calcularle, a ver si estaba bien o estaba mal,
sea, si estaba positivo o no, para el análisis que se hacía. Y bueno, le daba esta especie de tabla que, bueno, es un tipo de tabla, o sea, son datos que a veces le van a dar así en la vida real, tipo plantillas, así a lo Pampa, y bueno, muchas veces tipo de estas plantillas se traducen en condicionales. Entonces, bueno, la idea es que si el nivel de hemoglobina que le pedimos a esa persona es menor que en este rango, entonces el resultado lo denominamos como positivo. Y en caso contrario, era negativo. Entonces, bueno, la idea es que teníamos que trabajar preguntando por la edad y por si estaba por encima, perdón, por debajo de este rango de valores. Que más precisamente lo que nos interesaba era los rangos estos inferiores. Como que estos, la verdad que no nos interesaba mucho. Al menos para este análisis. Primero el programa tendría que preguntar la edad y de ahí habría que separar con if por edades y ahí preguntar, digamos, qué valor tiene de hemoglobina y ahí que dé el resultado positivo o negativo por cada rango, digamos. Ujú. Sí, sí. Es más, si me quiere dictar mejor, así más fácil. Pues si no, todo. Bien, entonces me dijiste que vamos a pedirle, La edad, vamos a hacerlo un entero para bien redondo. Y bien. Y la leemos, típica dupla, como siempre. Y ya que estamos, vamos a hacerle... le Sí, iba a decir, va a tener que definir la hemoglobina, ¿no? sí, Pero no necesariamente con todos los valores, sino cuando hacemos la comparación hay que tome el valor. exacto. Que eso sería una constante, o un valor así primitivo, es decir, que no lo ingresamos, no lo ingresamos nosotros, como un valor ya dado. Hemo, como, tenemos con coma, entonces vamos a tener que hacerlo como Como real. real, ¿no? Ujú, sí, porque tenemos dos valores que tienen decimal. Y ya que estamos, vamos a preguntarle por la hemoglobina. Bien. Pero ahí no habría que agregar otra variable para trabajar con las edades en meses, una variable para la edad en años y otra para la edad en meses. Una para la del año, una para la de meses, perdón, ¿así me dijiste? O... Sí, sí. Yo lo que haría en ese caso, yo redefiniría la edad y en vez de entero le podríamos hacer que sea real. Entonces podríamos traducir un mes como una porción de... Como una porción de... Claro, en vez de un año, por ejemplo, que sea 0,5, ahí sabemos que es 6 meses, o un entero, 12 meses. Sí, también eso podría ser... me gusta por ahí tipificarlo así. Podríamos, no sé, a veces, está bueno, me gusta ese tipo de alternativa. Tipo traducir, que Bueno, pues si a un año lo dividís en meses te da como 0,8 por ahí. sí. Por eso podríamos, si no, asignarles números especiales
Ahí Podemos está. poner varias variables y poner todos esos rangos. Son 6 rangos nada más. Sí. Sí, no sé cuál les gustaría más, qué camino les gustaría que sigamos. Yo le doy caña nomás. O sea, porque por ahí no me cerraba a mí mucho usar dos variables, una para meses y otra para años. Me gustaría tipo como todo tirarlo para un lado o ya sea qué tipo le digamos, bueno, que nosotros le preguntamos o Claro, y si no especificar que pongan sí o sí la edad de meses, y cuando trabajas a partir del rango 3, que ya es con años, Lo hacer multiplicas. la conversión, claro. Ujú. Bien, bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Que ya me va a servir incluso para... Vamos a seguir. También podemos preguntar opciones. Si tiene entre 0 y un mes, apriete A. Si tiene entre 1 y 6, apriete B o 2. Sí, Claro, es eso ahí de las categorías, digamos. Ah, no lo comprendimos. no pasa nada, no pasa nada. Ah, me gustó. Eso En sí. vez de la edad ingrese el número de la categoría que se encuentra y cada categoría es por la edad que tiene. Ujú. Vamos entonces a llamarle categoría. O sea, ya estamos un poquito de... Ya que lo escribió ahora le tengo que preguntar. Sí. Acá con PCI no podemos mostrar imágenes en el código, no podemos llamar a otras cosas, ¿no? No, estamos muy limitados. Sobre todo porque lo que le dicen aplicaciones de consola que son así, lo que te pueden llegar a mostrar es texto. O sea, solamente texto. Tipo como, Ah, tipo como si iban a los supermercados antes, capaz 10 años antes del supermercado, y se fijaban las pantallas y veían esos programas. Bueno, se van a los chinos, creo que los chinos tienen esos programas. Cuando van pasando los productos, que eso es puro texto, bueno, eso no es muy lejos de este tipo de lenguaje. O sea, porque te lo mostraban todo como texto y vos tenías como que poner un carácter que era un cuadradito tipo así, dibujado. Y se formaban así las pantallas, que no eran pantallas, pero bueno. Pero sí, para, para lo que tenemos ahora es todo texto. Entonces, bueno, vamos a simular que esto es así y bueno, cerramos ahí para no desviarnos tanto. Porque esto me va a salir para breve. Entonces, bueno, leemos categoría, leemos hemoglobina. Entonces, a darle caña nomás con los sí. Yo quería sobre todo que revisemos este porque el chiste era que charlemos un poco de esto, que van a ver que cuando estén trabajando, sobre todo con otra persona, porque cuando están trabajando ustedes en el código, ustedes son el analista, el que diseña el código, el que lo codifica, el que lo prueba y todo. Entonces ustedes tienen casi todo el poder de decisión de cómo quieren codificar las cosas. Pero ya cuando vieron recién dos o tres o varios, ya empiezan a haber mucha más opinión y bueno, tenemos que negociar a ver en este tipo de cuestiones. En este caso, lo que hicimos, ya hablando un poco de experiencia del usuario, lo que hicimos fue ayudarnos un poco a simplificar un caso, pero le vamos a agregar un poquito de carga al usuario, porque tipo el usuario va a tener que leer y va a tener que calcular o hacer una cuentita. Pero bueno, son como decisiones. Eso es como súper al margen. Entonces, bueno, vamos a esa categoría. Si es categoría 1, nos va a interesar solamente aquellos casos que son, sobre todo que es inferior. Así le decimos que
es negativo, perdón, que le dio positivo, que era lo que nos decía acá. Si el nivel de hemoglobina es menor para ese rango, entonces le vamos a dar positivo al análisis. Entonces, si estamos en la categoría 1, ya podríamos usar el I para preguntar por el nivel de hemoglobina, si está bien. Entonces, solamente tendríamos que preguntar si hemoglobina dice que es menor, así que vamos a dejarlo como menor nomás, menor a 3. Entonces, si estamos en esta categoría y es menor, vamos a definir. No, esto no lo vamos a hacer bien. Por curiosidad, ¿para qué iba a usar la variable resultado? No, porque a veces a mí particularmente, esto ya era también como una tipo gusto personal, yo muchas veces me indico en qué caso por ahí estoy, tipo, como que hubiera hecho tipo un resultado parcial, como resultado, y me hubiera puesto positivo, y después me lo hubiera tomado acá al final, como hubiera hecho el escribir, como para no tener tantos, porque van a ver que ahora voy a poner el resultado positivo, o me hubiera hecho, por ejemplo, acá, verdadero, algo así. Entonces, como que al final me hubiera hecho un sí, si no, si es verdadero, te muestro tal mensaje, y si no, no. Pero no se preocupen. Hagan de cuenta Eso además no sirve para cuando trabajas con base de datos, si tenés que guardar esos resultados, como crear un registro, ¿no te sirve? Sí, Tener una variable de resultados. sí. Yo al menos acostumbro como a usar muchas variables intermedias. Primero porque me gusta a mí, me lo deja un poco más claro a mí, justo. Pero también a veces depende con qué estoy programando, me sirve, como para no tener, ¿cómo es? Para después cuando yo termino de hacer todo el condicional o toda la estructura que estoy usando, lo retomo acá y lo dejo un poco más limpio, que por ahí a veces tener como desperdigado los resultados como intermedios. Pero bueno, ahora sigámoslo sin ese intermedio, después cualquier cosa lo mejoramos. Porque bueno, yo por ahí tengo ese pequeño mala práctica de, mientras estoy escribiendo, yo voy pensando a ver cómo lo puedo mejorar y al final a veces nunca termino de hacer la primera ronda como ya están viendo. Y lo mejor a veces es seguir la primera idea que tenía, escribirla y a lo sumo después fijarte si no tenías otra alternativa. Pero bueno. Entonces, bueno, acá ya tenemos la primera fila, es decir, la primera categoría y si es positivo. Y si no, tendríamos que empezar a anidar como locos varios casos más. Me tomo todo esto. En este caso, sí, categoría 1 y hemoglobina era menor que 10. Resultado positivo. Si no, categoría 3 y menor que 11, positivo. Categoría 4. Doble igual. Como me lo comía hecho. Si no, iba a romper y no me iba a dar cuenta. Si no, categoría 5 y hemoglobina menor a 11,5. Y si no, estamos en categoría... ¿Le molesta si agranda el PCI y achica el otro? Así Sí, totalmente. Ahí. Y ahí. Más. Está mejor, ¿no? Sí. Una consulta, profesor. éxito. Capaz que ya lo contestó, perdone. No, por favor. En este caso, donde va a depender de la categoría, ¿no serviría más vale distintos sí que todos los sí anidados?
El tema es que particularmente para el PCInt, como no tenemos instrucciones así de corte, va a ejecutar todos los sí uno debajo del otro. O sea, si yo tengo, o sea, lo voy a hacer así. Sí, categoría 1, o sea, si el caso categoría 1, si el caso... Creo que son 6. Si yo lo tuviera así, uno debajo del otro, todas las categorías, el problema es que en cualquiera, o sea, vas a tener sí o sí 6 comparaciones y nunca te va a salvar de hacer 6, o sea, siempre va a estar este programa preguntando 6 veces, porque no, sobre todo si no tenés una Claro, no va a instrucción. cortar en un momento. Por más que el verdadero sea en el primero, en el sí 1, en la categoría 1, va a seguir preguntándole a todas las otras, digamos. Exactamente, exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Eso porque justo, al menos para este lenguaje, y que puede pasar en otros lenguajes, en situaciones particulares, a veces no pueden ustedes cortar el flujo. Entonces, o sea, ahí va a entrar un tema que lo iba a tocar más al final de la cursada, pero para como en la orilla, de lo que se denomina complejidad computacional, que por ahí ya entra en juego de, no sé, si vos tenés esta estructura, es como que vos sabés que tu programa no se va a salvar de esas 6 ejecuciones, de esas 6 comparaciones. Pero si por ahí nosotros lo encaramos con un sí, sí, no, en el mejor de los casos vamos a estar ante de la primera categoría, o sea, que se cumpla todo esto. Y se Y si ejecute no, ahí esto, termina. claro, y termina acá y retoma si yo tuviera más línea acá debajo. Pero en el peor de los casos va a venir acá y no va a ser, o sea, y no es la condición y va a tener que seguir hasta el fondo y bueno, en el peor de los casos sería, como acá teníamos 6 categorías, tendríamos hasta 6 comparaciones. Y entre medio, bueno, a veces puede llegar a esta y cortar acá, o a veces puede llegar a esta y cortar ahí. Esa sería por ahí una buena razón de por qué a veces utilizar un sí anidado versus, no sé, desglosarlo en varios sí, aunque lo puedas Sí, sí. cortar. Pero está muy buena la pregunta. Por ahí a veces es medio como complicarlo por ahí contar, y está bueno por ahí compararlo. Y la última, vamos a hacerla más cortita. Menos 12. Está mal. Entonces, en todos estos casos, el resultado es positivo. Y bueno, ya que estamos acá, si no, el resultado es negativo. Y esta entonces, bueno, sería una chance para no resolver este problema. De nuevo, porque nosotros hicimos esta convención que le estamos haciendo al usuario que él se encargue de saber en qué categoría está. Por ahí podríamos haber hecho, no sé, jugar un poco con las conversiones de los meses o las conversiones de los años, o que nos ingrese todo en formato de meses y traducir esto en vez de 5 años a 60 meses y así. Pero bueno, eso ya va en tipo... Y si ponemos al principio preguntar si tiene menos de 12 meses, ingrese su edad en meses, si tiene más, si tiene un año más, y ya de ahí salir con el si no. O sea, Sí. si tiene menos de 12 salimos por un lado, y con el si no es mayor, o sea, ya en años. Y de ahí Tal cual. empezar. Sí, esa podría ser otra alternativa que la voy a dejar. Voy a hacer una prueba nomás para ver que no hay una macana. Vamos con la categoría 5 y vamos con
12, no, 11. Bien, vamos a probar la categoría 1 y 15. Bien, entonces, bueno, súper probando rápido, esto andaría bien. Me gusta esa alternativa y vamos a hacerla, como para que quede otra alternativa. Ujú. Ya no vamos a tener más categoría. Vamos a poner edad. Esto vamos a dejarlo acá, trabajo. Entonces, acá vamos a dejar la hemoglobina al principio, porque eso es a lo que siempre vamos a preguntar. Y lo que vamos a hacer acá sería preguntarle el tema de la ñ en programación es lo peor que nos puede pasar. Bien, vamos a poner menor de 1 año. Puedes decirme si por ahí me fui muy lejos de la idea que tenías o si por ahí No, la exacto, exacto. Genial. Entonces, Yo sí. para los que eran menores de 1 año puse, por ejemplo, 0,6 o 0,1. Sí, yo vos sabés que lo estaba pensando así al principio. Y yo hubiera hecho tipo 0,12, como decir, bueno, significa 12 meses. Hubiera hecho esa convención. Eso también es otra convención válida. Esa hubiera sido otra convención válida que nos hubiera quedado bastante parecido a esto, si no leer. O sea, porque en vez de tipificarlo así, nos hubiera quedado, por ejemplo, ahí a lo sumo ya hubiéramos tenido que hacer quizás, o sea, si por ejemplo consideramos a los meses como valores tipo 0,1, por ejemplo, 6 meses, es decir, 0,6, ahí ya hubiera sido más fino y hubiéramos tenido que, por ejemplo, intercambiar un tipo de condición así. Tendríamos que haber hecho un rango, o sea, por ejemplo, quedase A, en este caso hasta, e incluso hubiéramos tenido que jugar con menores iguales, por ejemplo. Por ejemplo, la categoría 2 hubiera sido mayor a 0,1 y edad menor o igual a 0,6. Algo así hubiera quedado si, por ejemplo, hacíamos esa convención. Por ejemplo, esto hubiera mucho así. No sé el tema del 0,2, me queda duda porque, bueno, ahí hubiera habido que chequearlo un cachito más, pero por ahí andaba más o menos. Yo también hubiera ido por eso. Bien, para no desviarme, porque este me gustaba también. Entonces, si hubiéramos hecho que era menor de 1 año, ahí le preguntamos. En ambos casos siempre le vamos a preguntar. Edad del paciente. Y acá hubiéramos hecho, escriba la edad en años del paciente. Y acá bueno, también hubiera sido... no. Caramba. Acá lo voy a hacer un
un par para cada una, por ejemplo, para la categoría 1 y para la categoría 4, pero más o menos sería lo mismo. Entonces, en este caso, hubiera sido edad, edad mayor a 0, que bueno, es medio redundante, pobre. Y edad menor o igual a 1. Entonces acá hubiéramos estado, o sea, acá estaríamos en la categoría 1 y también tendríamos que preguntar, y esto me lo traigo de acá. No, traigo todo esto. Y con eso estaríamos representando esta parte de acá. Y si no, bueno, tendríamos que haber hecho otro sí, muy parecido, con mayor a 1 y menor a 6. Resultado positivo. Y en la otra nos quedaba mayor a 6 y menor a 12. Este era 13, perdón. Este era 10, la categoría 2, y la categoría 3 era 11. Y si no, para lo que eran infantes, bueno, ahí ya sabemos que le podía dar negativo. Porque bueno, es como que dividíamos el problema en dos zonas, los menores de 1 año y los mayores. Eso me gustaba como alternativa porque iba a dejar un poco más limpio. Por eso me gustaba también analizar esta alternativa. Y bueno, trayéndome algo parecido acá, habría más que nada que ajustar un poco las condiciones. En este caso tendríamos, acá ya estoy trabajando con estos tres. Este sería edad mayor a 1 año y menor a 5, hemoglobina 11,5, este era 5 y 10, y este era 10 y 15, y esto era 12,6, y esto era 13. Esto borramos porque no va. Y bueno, esto que por ahí hubiera sido una aproximación, una primera aproximación que yo lo hubiera hecho también, por ahí haciendo capaz lo que me gustó de la compañera que había propuesto de traducir los meses, eso me hubiera gustado también. Hubiéramos pasado de un problema así, encarado de esta forma, a un problema por ahí de esta forma. Bueno, acá podríamos decir que fuimos un poco más flexibles, porque bueno, es como que le preguntamos, o sea, agregamos una pregunta para ver si estamos trabajando en una región del problema o en otra, y en base a eso, bueno, preguntamos la edad y, bueno, hacemos cada una de las zonas del problema. Me gusta esto, tenerlo, o sea, tener ambas soluciones porque, bueno, ambas son válidas. En ambas vieron que tuvimos como que negociar, ya sea con nosotros mismos o entre nosotros, cómo íbamos a encararlo. Ambas responden al problema, solamente que por ahí con distintas estrategias, con más o menos instrucciones, eso podríamos chequearlo en el fino. Pero bueno, me gusta esto como para decir, como para recalcar de que siempre hay más de una alternativa. Entonces por ahí si ustedes, no sé, están viendo que resolvemos esto así, o que un compañero lo presenta de una forma y no es como ustedes lo pensaron o lo codificaron, obviamente que no se vayan a poner mal. O sea, eso por ahí lo lindo de programación, hay tantas alternativas que bueno, le podés errar sí, pero tenés muchas chances también de pegarlo. Así que bueno, gracias ahí a todos los que fueron aportando y vamos a revisar un cacho el chat. Qué vacío que está el chat. Bien, bueno. ¿Alguna duda de acá, de anidados, o puedo arrancar con un poquito de tema nuevo? No hay dudas. Por mi parte no, profesor. Bueno, gracias.
Gonzalo, perdón, Sí. ¿la asistencia la van a tomar hoy o tenemos que pasar el presente de eso? Y Entré un poco no, tarde y no lo vi. en teoría me tendrían que haber, me preguntaron nuevamente por el alumno, o sea, en teoría yo tengo un alumno becado que debería tomar asistencia de una forma media como que no transparente, que no nos damos cuenta, pero no ha entrado. No ha entrado el alumno becario, no sé si por ahí. Yo le dije que venga antes de las 10, 10 y media, o sea, como medio la mitad de la clase, pero yo creo que no va a venir, así que bueno. En ninguna de las cátedras apareció el becario. ¿No? Ah, bueno, No, me quedo un poco más tranquilo entonces. Bueno, yo ahora en dos pataditos ya, después de dar el tema, ya les paso el formulario mío para tomar asistencia. Encima fue gracioso porque, o sea, fue como un tire de afloje y bueno, digo, bueno, está bien, que venga el alumno becario, tome asistencia. Y nunca vino, pero bueno, cuestiones de la vida que pasa. Bien, volviendo a la serie. Sí, no sé qué problema, supongo, organizativo tiene. Nosotros también le hemos pedido cosas y no nos dan mucha bola. O sea, sé que por ahí, bueno, es la primera vez que estamos o sea, con un programa así. Veníamos bien, pero por ahí tuvimos unos pequeños, o sea, detalles, como por ejemplo, no sé, yo tuve el detalle del Moodle que se lo debía mucho tiempo y nuevamente me disculpo. Pero bueno, sé que por ahí vamos también aprendiendo todo sobre la marcha y también hay que ser un poquito flexible. Pero sí, yo de mi parte, bueno, siempre me voy a estar disculpando si por ahí no les entregué todo en tiempo y forma. Bien, bueno, hagamos un poquito de teoría. Repaso, ya estuvimos viendo qué es lo que vamos a ver hoy. El según. Es una estructura, podría decirse que entra dentro de las categorías de condicional, porque bueno, analiza una condición por detrás y bueno, va a hacer una determinada acción, si se cumple o no. Y vamos a hacer un poco de práctica para también no perder. Bueno, de nuevo, dentro de las secciones de estructura de control todavía seguimos en condicionales, ya hoy es la última parte que veríamos de estructuras condicionales, al menos de lo básico. Después hay como muchos sabores o decoraciones que se ha dado de lo que vimos, pero lo que vimos ahora es algo que es básico, pero que se mantiene en todos los lenguajes. Entonces, eso está genial porque, bueno, lo que vieron ahora y las clases pasadas, y lo que vamos a ver ya en breves momentos, es algo que se lo van a llevar a todos los lenguajes de programación, e incluso a veces, o sea, lenguaje, o sea, propio de programación, ya sea programación de lógica o programación de interfase o programación o un poco de lenguajes de, por ejemplo, base de datos y similares. Así que bueno, todo lo que es condicional les va a servir pila. Y sobre todo nos va a servir como base para después, en no muy lejano, en un futuro no muy lejano, ver el tema de ciclos, que ahí ya vamos a tener un poder con nuestros programas tremendos. Así que bueno, vamos a charlar un poco de lo que yo le digo, nuestra segunda estructura extendida de nuestro condicional, que por allá era muy pequeño, por así decirlo. En muchos lados se la conoce como la estructura según o estructura condicional categorizada, o también del inglés, que como más se lo utiliza en los lenguajes, la estructura del switch o switch case. Esta estructura de según o de if-else categorizado, porque básicamente disfraza eso, también en esencia no es una estructura nueva. Sí tiene, o sea, van a ver cuando la veamos, redundancia, van a ver que sí tiene sus propias palabras reservadas, tiene una estructura así de código bastante fija, pero por detrás ejecuta un if-else, un poquito ya mejorado y ya más preparado. Pero bueno, la instrucción que se conoce como según un determinado caso hacer un conjunto de instrucciones, que lo remarqué acá, es una forma
de anidación múltiple, que se podría reemplazar muy bien con, o sea, podríamos ir de nuevo a reemplazarlo a estructuras cis y no anidadas. El uso de este tipo de estructura no es obligatorio o estrictamente necesario. A veces van a ver que les calza muy bien utilizarlo, hay veces que no, ya sea porque el lenguaje no lo soporta, que hay muchos lenguajes que no lo soportan, o hay lenguajes que lo soportan, pero con capacidades bastante reducidas, que ya ahora cuando entremos un poquito les voy a contar cuáles podrían ser las limitaciones. La idea es que vamos a pasar, por ejemplo, de un árbol, no sé, de decisiones como estábamos viendo con muchos sí, sí, no, preguntando por distintas ramas y refinando los casos, a una forma más o menos así, si tuviéramos como que visualizarlo gráficamente, como una estructura más como de, bueno, tengo un caso y ante determinada posibilidad, bueno, voy a ese caso. Si lo tuviéramos también que ver así, sino un poquito más la idea general, en pseudocódigo, la estructura más o menos es como decir, bueno, según una variable o según una categoría, que bueno, por eso voy a usar mucho la palabra categoría, según una determinada categoría vamos a hacer un grupo de acciones para un determinado caso. Es decir, por ejemplo, si la variable es el caso 1, va a venir solamente a este grupo de acciones. Si la variable es igual al, no sé, yo le puse caso 2, van a venir a esta sección. Y así con muchas categorías que puedan tener para esa variable en particular. Y bueno, si no cumple ninguno de todos los casos que yo le haya definido, entonces siempre se reserva una parte que se llaman acciones por defecto o que sería muy parecido a lo que conocía como el si no. Es decir, si lo leyéramos de nuevo de arriba hacia abajo, es como que diríamos, si la variable tiene un valor particular, viene a este caso. Si tiene otro valor particular, viene a este caso, así sucesivamente, y si no cumple con ningún caso, hace un bloque de acciones, por defecto. Pregunta una sola vez, entonces. Sí, sí, sí. Está como, es una estructura ya interna de los lenguajes que lo soportan, y ya hace una sola pregunta. Y depende de la categoría, ya cuando cae a esa categoría, va a trabajar con esa y no le va a interesar ninguna de las otras. Es como, sí, es eso, es tal cual, no quiero agregar nada más de eso. Así que sí, es como una forma incluso, si se lo pueden usar, está buenísimo porque los lenguajes están preparados para trabajar mejor con esa estructura. O sea, se ahorrarían, por ejemplo, lo que verían acá a la izquierda, que sería como la versión equivalente con sí, sí, no, de si, por ejemplo, estaríamos ante el caso número 3, que acá lo quise simbolizar con el rojo, para corregirlo. En el peor de los casos, acá tendría que haber preguntado 2 veces. ¿Es el caso 1? No. ¿Es el caso 2? No. ¿Es el caso 3? Sí. Bueno, ahí tuve que hacer 3 preguntas. Y la estructura según trabaja directamente con qué caso es la variable, y bueno, va a ir directamente. O sea, sé que por ahí puede sonar de que, bueno, yo voy a preguntar por cada uno de los casos, pero no. Lo va a hacer bastante más rápido. Pese que incluso en algunos lenguajes, si ustedes hacen la depuración paso a paso, pareciera como que pregunta, pero a grosso modo es más, tiene mejor performance este tipo de estructura cuando están trabajando con, por ejemplo, una variable y analizan distintas categorías. No podría utilizar un según cuando ya tengo más de, por ejemplo, si en este, encarémoslo así, si en este sí, sí, no, yo estuviera trabajando con con múltiples condiciones, de prepo no podría utilizar un según, porque el según solamente trabaja con una, o sea, con una variable. Eso es como una pequeña desventaja. Y bueno, justo lo que se me zafó ahí mientras estaba haciendo el ejercicio, en el pseudocódigo que propone el PCInt, esta sería la estructura así como el esqueleto de la estructura. En este caso, el según en el PCInt solo permite trabajar una estructura según
preguntando por una variable numérica. Y depende del valor de esa variable numérica, vamos a tener distintas opciones y en cada opción, si se cumple, podemos hacer una secuencia o mejor dicho, un conjunto de instrucciones o acciones. Eso vendría a ser, como yo le digo, una limitante que pueden tener los distintos lenguajes. El PCInt les maneja un según solamente con variables numéricas. Hay otros lenguajes que le permiten manejar en el según una variable numérica o incluso variables tipo carácter o palabras, por ejemplo, y ahí es mucho más flexible. E incluso hay lenguajes mucho más sofisticados que le permiten manejar rango de valores, y ahí está mucho más interesante la cuestión. Tipo que, por ejemplo, ustedes le pondrían, no sé, como analizaban, por ejemplo, la hemoglobina en el ejercicio anterior. Ustedes ponían el valor de la hemoglobina y acá en opciones podían poner rangos de valores. Y si caían esos rangos, por ejemplo, ejecutaba un conjunto de acciones. Pero bueno, eso ya es como cuestiones más particulares del lenguaje con el que estén trabajando. Para el que vamos a trabajar ahora, que está ligado mucho con el pseudocódigo, el PCInt solamente nos va a permitir hacer estructura según con variables numéricas. Acá yo les quería mostrar tipo una comparación lado a lado de lo que podría ser un problema en donde analizamos categorías y la analizamos a través de estructuras sí, una debajo de la otra, obviamente categorías tipo representadas por un número, y cómo quedaría si nosotros tuviéramos que hacerlo con la estructura del segundo. Ven que de esta manera, primero que nada, a veces muchas veces se gana en claridad del código, porque no solo a veces te puede ahorrar muchas líneas por el tema de las palabras reservadas, sino también a veces mucho más intuitivo qué va a hacer, o te queda mucho más claro, haciéndolo bastante sencillo. Y bueno, es mucho más fácil agregar distintas categorías a trabajar con el según que con el sí. En este caso, yo si tuviera que agregar otra categoría, tendría que copiarme todo el sí, actualizar el número y demás. Cuando, si tuviera que trabajar con el según, pongo otra opción, que es bastante sencillo, o sea, pongo la opción, después el dos puntos, que bueno, es parte de la estructura, y ya después trabajo con una o más acciones. En este caso, yo les puse una sola instrucción, pero acá, en cada una de estas secciones que son como las acciones que se van a ejecutar si esta categoría se cumple, uno puede tener una o dos o 20 instrucciones, e incluso acá adentro puede tener condicionales o puede tener otra estructura según, es decir, puede meterle todo lo que quiera. Y si por ejemplo, incluso mismo ejemplo yo lo hubiera tratado con una estructura sí, si no, me hubiera quedado bastante fea, no les voy a mentir, no queda muy atractivo, qué sé yo, ver esto, atractivo obviamente en cuestiones de código o de simetría. Y bueno, esto claramente le gana, o sea, el según le gana por lejos en claridad del código versus esto. Piensen nomás lo que sería, por ejemplo, manejar 10 categorías manejándola con sí, si no. Quedaría una anidación tremenda. Mientras Necesitas que... dos monitores para que te dé el ancho para, Sí, para verlo, si no. totalmente. Y imaginen que le saqué captura y bueno, no quedó muy nítido y el segundo me quedó bastante más nítido. Eso está buenísimo. Por eso es que yo les dije que, o sea, es como un sí, si no disfrazado. Es como, si lo ven, o sea, con este ejemplo se ve clarito que tranquilamente lo que yo tenía como según lo puedo pasar a un sí, si no, pero no podría ser tan fácil la contraria. Es decir, si yo tuviera un sí, si no, tendría que ponerme a ver si, bueno, trabajo con una sola variable para poder hacerlo un según. Si yo ya trabajara con más de una categoría, si yo trabajara con más de una condición, ahí ya estarían problemas porque no lo podría trabajar, tendría que, si no, no sé, usar unas variables intermedias como para decir, bueno,
que si se cumple una condición de muchas, perdón, si se cumplen una expresión de muchas condiciones, es determinada categoría, y bueno, ahí sí. O sea, con más trabajo sí podría yo pasar de un sí, si no, a un según, pero un según pasa rapidísimo a un sí, si no. Pero no creo que nadie quiera pasarlo de esto a esto, obviamente. ¿Hasta acá alguna pregunta de esta parte? Gonzalo, Solo en el sí, chat. Gracias. te quería preguntar, Sí. el tema de la estructura según también es una estructura secuencial, es decir, que vos recorres y hasta que encuentra, en este caso, por ejemplo, la categoría que vos querés, supongamos que elegimos la 4, va a analizar la 1, la 2, la 3, hasta llegar a la 4, y en ese caso cortaría y saldría de la estructura. No es que vos le pones la categoría y va directamente al caso ese que vos le estás agregando. O Tiene sea, que chequear una a una. si vos hicieras la ejecución paso a paso, internamente sí, lo va a hacer tal cual como decís. Es como que va a venir y va a ser como que vos verías que va a pasar por acá por el 1, por el 2, por el 3, hasta que llegue al que le corresponde. Pero internamente, esto ya es como por ahí tipo medio hardcore, medio como ir bien como al hueso. La estructura según siempre la codifican los que han codificado los lenguajes de programación de una manera que esto es más eficiente que esto, aunque en la práctica incluso a veces va paso, o sea, categoría por categoría. No sé si por ahí sirvió eso. O sea, como a grosso modo piensen que va a ir directo, aunque a veces se va a tomar paso por paso por paso, pero o sea, está ya diseñada para que cuando corre este según es mucho más rápido que si corriera con este sí, si no. Ahí es como que por ahí tendría que tipo pedir un salto de Bien, fe. bien, bien. Gracias, la pregunta está buenísima. Sí, muchas veces, o sea, vieron cuando yo les contaba, por ejemplo, que esto que es un lenguaje de alto nivel pasa a un lenguaje de, digamos, medio nivel y después bajo nivel. Bueno, incluso los programadores de lenguaje hacen ese tipo de artilugio, o sea, a veces encierran o sea, este según, cuando se compila y pasa al lenguaje de máquina, seguro entre medio después pasa a algo medio similar así a un sí, si no, escondido. Por eso es que, a pesar de que encubierto es como un sí, si no, internamente están programados de una forma que es un poco más eficiente que un sí, si no, de su equivalente con sí, si no. Pero bueno, esto de nuevo es como ya es un salto de fe que seguro se le averiguan y se meten así como las manos en el barro, en el código, tipo el código con el cual fue hecho el lenguaje, podrían llegar a verlo. Yo no me metería. Es como que yo le diría en No esta vale la parte, pena la ganancia, dijo. tal cual, exactamente. Bien, eh, ahí el segundo está trabajando con un array. En este caso, no. Eh, o sea, un array o un arreglo o un vector o una matriz, depende del lenguaje. No, casi todos los según trabajan con valores tipo más primitivos que no son de tipo, ¿cómo es? Colecciones, que bueno, eso lo vamos a ver después. Como que son valores directos. Eh, ¿Cuál lenguaje soporta rango de valores? Sé que JavaScript no, porque sé que no, o sea, lo que le hagas mucho artilugio y ya te metas mucho también de nuevo las manos en el barro, pero sé que había uno, y lo tengo que buscar porque bueno, no quiero tirarlo ahora y que quede grabado la mentira, pero sé que hay algunos que sí, que lo manejan. Hay muchos que a veces incluso manejan como varias alternativas, y sé que había, no son muchos. Yo no me acuerdo si ya no manejaba con rango de valores.
Esa la verdad que te la tengo en el DE, pero lo voy a buscar ya cuando terminemos. Pero sí. Ujú. Profe, ¿cómo sabe dónde parar? ¿Cómo sabe cuál es la correcta? Eso en este caso es como ustedes internamente sepan que ni bien ya encontró la opción, va a parar. O sea, si por ejemplo yo en este caso hubiera hecho categoría, le hubiéramos ingresado el 2, como que a grosso modo va a ir al 2 y no va a pasar, no va a venir a ejecutar lo que tenga el 1, ni después se va a quedar ejecutando lo que tiene el 3, 4 o 5. O sea, Claro, pero ¿qué es lo que le indica? ¿Cómo sabe? ¿cómo sabe dónde parar? Sí, claro. ¿Cómo se Eh, da cuenta? no, es como parte del lenguaje propio. O sea, ups, hay un cachito acá. Eso es como decir, es parte de la regla o de la sintaxis de la estructura, es decir, como la regla gramatical. Vieron, por ejemplo, una instrucción. Tomemos la instrucción más simple, tipo leer. Leer, ustedes saben que leer arranca con la palabra reservada leer y bueno, una o más variable y el punto y coma la delimita. Es como que saben que toda esta combinación de símbolos, que bueno, este símbolo es una palabra leer, esto representa una variable y esto un punto y coma es otro símbolo reservado, todo eso, eh, el lenguaje cuando lo procesa sabe que esto es una instrucción y es como que este es el patrón para esta instrucción. Ok, De la misma manera, por ejemplo, cuando estamos trabajando con sí y entonces, esta es como el patrón que va a seguir la sintaxis del lenguaje para saber que estamos trabajando con un sí entonces y no con cualquier otra cosa. Es como que la regla para el sí entonces, repasándola, era como que te decía, bueno, vos poneme primero el sí, después una o más condiciones, y después cuando vos quieras arrancar a poner qué acciones querés hacer por verdadero, bueno, ponémela entonces. Y después sí, dame todas las instrucciones que vos quieras. Y a lo sumo, como opcional, si querés, indicame con un sí no, después qué acciones vas a hacer. Y siempre, pero siempre terminame el condicional con esta palabra que es el fin sí. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, sería la regla para el condicional. Y de la misma manera, esta sería como el esqueleto para el según. Es como que me dice, bueno, yo sé que vos me vas a dar una estructura según si vos me arrancás con la palabra según. Y bueno, yo después, o sea, yo estoy como hablando yo tipo el compilador. Yo sí, compilador, sí. yo compilador te voy a esperar una variable numérica para saber qué categoría tengo que hacer. Y bueno, yo sé que las categorías yo te voy a esperar que vos me digas qué número querés esperar. Por ejemplo, no sé, 1. Y lo que vos me pongas después del 2 puntos, todo eso hasta, todo eso, incluso con esta con esta sangría, todo eso va a ser una secuencia de acciones. No sé, por ejemplo, leer variable 1. Todo eso, o sea, vos me vas a poder ingresar todas las variables, perdón, todas las instrucciones que vos quieras. Y cuando yo sé que te voy a cortar el caso, bueno, cuando vos me pongas otro valor numérico, que acá yo solamente puedo poner valores numéricos directos, yo no puedo poner una variable. Oh, Dios quiera no me deje porque si no, mira, me deja. No sé si está bien, pero bueno. Casi seguro que no. Tampoco me reconoce. Bueno, a ver, vamos. Muchas veces algunos lenguajes incluso te reconocen si algo corta una instrucción o no, depende la sangría. Acá es como que, bueno, sabe que después de un valor numérico y el 2 puntos, vos le podés poner un conjunto de n instrucciones. Incluso acá yo podría poner, no sé, un sí.
incluso podría hacer esto. Pero bueno, más que nada es como que sabe que esta combinación, que yo haga tipo un salto y te ponga un número seguido de un 2 puntos, es como que sabe que eso, todo eso, lo que venga detrás hasta el siguiente, perdón, hasta el anterior, va a saber que eso es como lo que va a hacer para una determinada categoría. Y así es como que le va a ir delimitando cada categoría. O a lo sumo la categoría especial que se llama de otro modo, que es cuando ninguna de las anteriores se cumplió. Y bueno, después de nuevo, para saber que vos estás trabajando con el según, siempre te va a pedir, bueno, terminame tu según con la palabra reservada fin según. Pero es como también, tipo, no me sale confiar en las reglas, pero saber que hay como ciertas reglas, o sea, combinaciones que vos podés hacer con palabras reservadas y variables o valores directos que hacen a que la estructura sea válida. Y bueno, como que cada estructura sigue su reglita, por así decirlo. No sé si Como podría que aclarar. intuitivamente va a elegir la opción que debe. Sí, no, o sea, no intuitivamente porque, Vos le vas a incluir, no sé, variable o como se llame, que van a hacer que lo elija. claro, o sea, como que nunca va a ser nada tipo por intuición. Es como que siempre, como que todo va a tener, digamos, una lógica. En este caso, la lógica va a venir porque, bueno, trabaja con una variable numérica que es la que pregunta a ver qué valor tiene, e internamente uno va a decir, si esa variable tiene un determinado valor, va a ejecutar un grupo de acciones. Ah, ok. Siento por ahí que no lo terminé de cerrar muy bien, pues estoy tratando de hacer un cachito de, a ver si no lo puedo mejorar a eso. Sí, es Es como que son todas bien diferentes y va a tomar la que le sirva, digamos. O sea, la que claro, escriba totalmente lo que necesita. claro, totalmente, sí. Yo por ahí, como para hacer el salto, para que podamos entender el según, que por ahí es medio raro, porque vos ves la estructura y sí, la primera vez que la ves como que decís, che, pero esto cómo en realidad trabaja, cómo sabe dónde corta y eso. Es como que yo Claro, eso, o sea, como sí, nunca No, vi todo el desarrollo, sí, entonces me que vos pregunto ibas exactamente eso. comparando, ujú, lo que le pasabas como variable con la cadena que formaba la palabra lunes, martes, miércoles. Bueno, iba comparando con un número ahora nada más. sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces, eso también es como un tema de la programación, que a veces cuando te dan este tipo de estructura que te ayudan, a veces como que te, te matan un poco en que, bueno, vos a veces no sabes bien qué es lo que está pasando por detrás. Es como que a veces a más ayuda o a más estructura, también es como que no te puede quedar muy claro a ver cómo se trabaja. Pero bueno, o sea, yo para mí la mejor forma siempre como de hacer este salto por ahí de fe, de que bueno, el según trabaja así, y es como que bueno, va a trabajar solamente una categoría y te la va a buscar a esa y no va a trabajar con nada más, es que hagan tipo el salto de decir, bueno, ¿cómo se vería esto con un sí si no? Bueno, es muy parecido cómo lo va a trabajar internamente el según. Solamente que bueno, nos ahorra muchas palabras y eso. Pero sí, creo que esa sería la mejor manera como de encarar ese salto. Porque sí, es como que no voy a negar que, por ejemplo, uno dice, che, pero, ajá, bueno, sí, yo te estoy entendiendo que va a entrar en el número, o sea, si va a preguntar variable numérica, a ver qué valor tendrá. Bueno, yo siento que va a venir acá el 1, sí, obviamente variable numérica es 1. Y bueno, siento que, no sé, por esta indentación, es como que, bueno, o esta sangría, siento que esto se va a ejecutar solamente si estamos en la categoría 1. Y seguramente lo mismo con esto y lo mismo con esto. Y bueno, ya acá estoy suponiendo que, bueno, esto no lo va a ejecutar. Es como que esto ya me dice, bueno, hasta acá terminó la categoría. Pero sí, hay veces que otros lenguajes lo muestran más claro
porque tipo te agregan a veces palabra reservada como para decir, bueno, fin, esto tira una verdura, pero es lo que pueden hacer otros lenguajes. A veces te tiran una palabra que te lo hace más claro que vos decís, bueno, fin de categoría. Entonces como que vos sabés que entre esto y esto, que incluso a veces te dicen, no sé, categoría, así. Como que otros lenguajes lo definen con más palabras que te hace verlo un poco más claro. Por ahí pseudo lenguaje es como que nos hace un poquito más ruido. Pero bueno, ojalá por ahí que lo haya podido aclarar más que meter. Porque sé que puede ser complicado las primeras veces que vemos este tipo de estructura tan, o sea, elevada. Como que vos decís, che, acá por detrás debe estar pasando un montón de cosas. Y que les va a pasar muchas veces, que hay muchas veces que tipo, no sé, como cuando, no sé, usamos funciones, que eso lo vamos a usar mucho más también en el futuro, hay veces que, no sé, vos como que suponés que algo está pasando, y bueno, es como que a mayores niveles como de abstracción tenés ese problema, que bueno, es como que dejás menos responsabilidad cae en tus manos. O sea, por ahí una ventaja a veces de verlo como un sí, sí, no, es que es recontrolado por vos, porque es como que vos estás escribiendo muy bien qué va a hacer. Y a veces el segundo, aunque es más lindo y a veces más eficiente, te puede hacer pagar que no sabes muy bien por detrás cómo va a trabajar y capaz no, te estás perdiendo de algo. Bien. Y para continuar un cachito más, que ya me queda poquito, seguramente ya por ahí lo habrán pensado, ¿para qué puede servirnos el según? Bueno, como veíamos en los ejercicios tipo, no sé, en donde vos le preguntás si una variable cumple con una determinada categoría o caso, bueno, todo eso, esa distinción de categorías viene genial para el uso del según. En los lenguajes que se puede, a veces está bueno que vos podés hacer un según por rango, que me lo llevo, que lo tengo, sé que hay, así que lo voy a traer. Y también a veces se suele utilizar el según para traducir, no sé, casos que no te lo imaginabas, que podían hacerse con un según, bueno, o sea, pasar de un if-else capaz mucho más complejo que esto, con algún que otro paso intermedio, y dejarlo como un según que puede quedar un poco más ordenado. Eso, bueno, de nuevo, porque como uno puede hacer tantas combinaciones con la estructura y eso, que puede tener, como ya vimos, dos códigos que resuelven la misma tarea, unos con más instrucciones, otros con menos. Pero bueno, siempre todo lo que les puedas, o sea, todo lo que ustedes puedan tipificar, o sea, como que puedan decir, bueno, si se cumple esto, es una categoría determinada, eso viene genial para un uso de un según. Y bueno, como reflexión era todo lo que ya estuvimos viendo. O sea, sé que no es algo muy sencillo de ver a la primera, sé que hay algún que otro mejor ejemplo, sobre todo con los que agregan más palabras. O sea, el PCIN, de nuevo, es como que un poquito escueto, podría haber puesto más palabras, por ejemplo, sobre todo cuando dicen cuándo empieza una categoría y cuándo termina, como para saber el corte, pero bueno, es un poquito con lo que trabajamos. Y bueno, si por ahí no había más dudas, que podemos evacuarlas todas, o trataremos todas. Les había dejado en el Moodle la guía número 7, que tiene un ejercicio así de ejemplo, por ahí medio simplón, o sea, tiene muchas líneas, pero es medio simplón, como para arrancar y que incluso ustedes lo puedan tipear y hacer un poco de calentamiento. Y después tienen varios. Empezamos con algunos medios cortitos y después, bueno, hay uno que me acuerdo que estaba bueno, que lo habíamos hecho al principio, tipo de hacer una suerte de agenda que tipo te diga, bueno, si es lunes, bueno, un compañero había puesto tenés gimnasio, bueno, algo medio similar así, tipo solamente mostrar mensaje.
Después, otro que me gustó, que puede ser copado para usar según, que hacer tipo una calculadora, en donde, no sé, las 4 operaciones básicas o 4 operaciones arbitrarias sean cada una categoría. Después, bueno, ya ahí en el... qué manera de tener errorcito. Después les empecé a hacer uno un poquito más elevado, que ya a veces van a tener que usar un según con sí, si, no, o, no sé, transferir lo que yo le pongo entre rango, hacerlo como tipificado, como más o menos estuvimos viendo hoy, que a veces decíamos, bueno, no sé, si está en este rango, podemos hacerle tal categoría. Después uno que se me ocurrió de hacer tipo un conversor de tiempo, estaba bueno ese. El menú de operaciones, ese está buenísimo porque para algo que se usa muchísimo el según cuando estamos recién arrancando, y sobre todo con aplicaciones de consola, es para hacer menú de operaciones. Eso viene genial. Así que bueno, el de menú de operaciones está bueno tenerlo, porque después vamos a usar mucho algoritmos que tipo, yo quiero que hagan varias operaciones, entonces bueno, nos viene genial. Y el 8, que lo hice súper largo, 8 y 9, o sea, los dos últimos, esos están buenísimos como para estar un buen rato ahí trabajando, porque por ahí le puse tipo varias categorías y qué pasa en determinada categoría, y bueno, como hacerle varios pasos. Y el 9 es como la continuación del 8, pero con varias alternativas. Así que bueno, yo por mí ya estaríamos hoy. Si quieren los puedo dejar ya libres ahora. Si tienen dudas, podemos estar hasta el fin, o sea, nos queda todavía 15 minutos más. Y si no, si quieren también ya arrancar y preguntarme algo del ejercicio, de esta o de otra guía también. Mi idea para la semana que viene era, como ya tirando un avance, el lunes, bueno, tratar de poder revisar casi todos los ejercicios de esta que me gustan, porque también engloban cosas de los condicionales que ya vimos antes. Hacer bastante práctica y el miércoles tenía ganas como de traer un ejercicio un poco más largo y como dedicarnos a resolver ese y sacar muchas dudas, porque me gustaría que hagamos mucha práctica de esto como para tener una buena base de cara a ciclos, porque ciclos no es que sea tampoco un tema, así como hay que tenerle miedo, pero sobre todo la parte condicional es como clave dominarla para que nuestros ciclos no se vayan al infinito más o menos. Así que, pues, bueno. Que va a pasar varias veces. Sí, a nosotros nos pasó en ingeniería que hicimos mal un ciclo con lenguaje ensamblador, que teníamos que conectarlo como un semáforo con 3 LEDs, y la luz empezó a titilar así de una a la otra, o sea, de rojo, amarillo, verde, y se quedó haciendo tantos ciclos que empezó a echar humo, pero bueno. Eran rápidos los ciclos. Sí, porque era solamente como pasar de uno al otro, pero no habíamos puesto bien la condición de corte, que es un condicional, y no seguía y no lo podíamos detener, y cuando queríamos acordar se quemó una de los LED. O sea, es como un pequeño detalle de lo malo que te podría salir algo si codificas mal un ciclo. Pero bueno, anécdota. Perdone, profesor, pero yo me retiro. Buenas noches, gente. Sí, por favor. Esto como ya práctica extra, así que, Tengo una consulta. Sí. Ahí en el segundo, ¿se le puede asignar una, sí, vendría a ser una variable de tipo carácter con letras? ¿Vos decís en este ejercicio del cajero? No, con el según. Ah, O sea, al menos para... Ujú. Sí, contame. al lado del 1 ponerle igual a, no sé, nombre. Usar un comparador lógico. ¿Acá?
Sí. No, Ah, por desgracia no. En otros lenguajes a veces sí te permite jugar un poco más con esta parte. Acá es como bastante más acotado, es como que bueno, imagínense que, bueno, podría ser el tiempo que me queda para eso. Eh, Vamos a hacerlo. Eh, Incluso la variable numérica, lo malo es que creo que solamente trabaja en PCInt con enteros. Eso puede ser también o sea, como más acotado nuestro campo de acción. Vamos a ver que sean todos mensajes, ¿no? Para no- Categoría 2. Categoría 3. Y si no, vamos a decirle no conozco esta opción. De otro modo, de nuevo, piénsenlo que siempre es un si no. Es como si no se cumplió ninguna categoría de arriba. Y sí, o sea, solamente podemos trabajar con entero. Y solamente acá podemos especificar cada categoría. Acá no podemos hacer nada. O sea, lo que ponemos en el según es solamente qué variable queremos comparar. Como que cuando venga a ejecutar esto, o sea, por ejemplo, cuando esté queriendo saber qué caso es, lo que hace internamente acá va a ser esto. Va a ser variable numérica es igual a 1. Y bueno, de nuevo, como que hace así, variable numérica. Como que dispersaría bastante así la cuestión. Y debería, bueno, categoría 2, ¿no? Categoría 3, y categoría 100 no la conoce, entonces está bien. Sí, por desgracia solamente en el PCInt podemos trabajar según de esa manera. Hay otros lenguajes que, por ejemplo, te permiten poner una variable numérica o, por ejemplo, una variable carácter. Y, por ejemplo, te permiten hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, así comparando cadenas, o por ejemplo, nos vendría genial en otro lenguaje comparar cosas así. No sé, lunes, martes. Acá es como que a veces lo que les pide el ejercicio, miércoles, lo que les pide el ejercicio, a veces lo van a tener que tipo traducir a trabajarlo con que la categoría siempre les quede entera. Por ejemplo, para el ejercicio del cajero, que estaba bueno como un ejercicio de calentamiento, ustedes no le podrían tipo decir, bueno, ingresarme si quería hacer un depósito con la palabra depósito. No, no le podrías, o sea, sí podrías, pero tendrías que hacer más pasos, pero lo bueno sería que ustedes digan que, o sea, una estrategia posible es que ustedes digan, bueno, el depósito corresponde al 1 y el extraer corresponde al 2. Y esto me hace acordar mucho siempre por ejemplo, cuando ustedes están llamando por teléfono y tienen algo tipo, llaman a una mesa de ayuda, y vieron que, por ejemplo, no sé, llaman por la tarjeta o llaman al banco y le dice, bueno, si quiere ingresar a, no sé, ventas, marque 1. Bueno, eso es porque seguramente está usando algo muy así. Yo creo que ya perdí a todo, me parece. Ah, no. Ni sé si quedó por el compañero. Entonces queda como, en vez de escribir ¿cómo es?
la igualdad esa entre variables en el código se la pedís o sea, Sí, se la mostrás al usuario. sí, se la podés mostrar al usuario como para vos tipo entrenar al usuario y que el usuario te diga, ah, bueno, yo quiero hacer un depósito, entonces le meto el número 1. Claro. O bueno, qué sé yo, vos podés decirle, está bien, eh, vos le podés decir al usuario, le podrías decir al usuario que te ingrese, no sé, que te ingrese la opción y supongamos que te ingresa así, la opción depósito, como una cadena. Usualmente, no, pero bueno, supongamos que te lo ingresa como cadena, vos tendrías que hacer un sí, por ejemplo, operación. Vos tendrías que hacer tipo sí, operación, es igual a depósito. Entonces, bueno, y ahí tipo tendrías que, no sé, tener una variable intermedia que sea op- operación como número. Y tipo asignarle un 1, algo así. Y lo mismo, si eso si tipo vos lo quisieras manejar como cadena, esto es lo que yo le digo que tendrían que hacer pasos intermedios para traducir. Como por ejemplo, no sé, extracción. Y bueno, eso como que vos a una variable intermedia se la asignás, lo pasas a número y después sí, podrías trabajar con eso en el segundo. Eso, por ejemplo, no sé, podría servirles si, no sé, un ejercicio que yo les diga, bueno, ingresen el día y no lo quieren ingresar como número porque les parece raro, bueno, tendrían que también medio encararlo así. Como por ejemplo, bueno, si el usuario le escribió la palabra lunes, ustedes internamente lo traducen eso con una variable intermedia a un valor numérico. Bien, perfecto. No sé si hay alguna duda, si no, chicos, ya los libero porque por ahí explicar algo más y ya perdí un poquito el coro, no tendría No, sentido. hasta mañana, Gonzalo. Hasta, Ah, no, hasta el lunes. no, pará, hasta mañana, no, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Chao. Nos vemos, adiós, chao, chao. Gracias, buenas noches.